De todas maneras, ustedes hasta abril pueden tener ustedes esa tranquilidad de que los trabajos se puedan hacer. Algunos compañeros han tenido un aplazamiento, eso les cae bien. Pero la recomendación sí sería en que sigan con la misma disciplina, es decir, que a más tardar en mayo o junio, en el peor de los casos, ustedes ya hayan terminado de entregar los trabajos y tengan sus notas aprobatorias. En estos momentos yo creo que para la gran mayoría de ustedes se abre el centro de atención, el gran esfuerzo que ustedes deben de hacer en estos momentos es centrarse en terminar de pues, que yo creo que ya la tienen muy avanzada con el trabajo que hicieron con el doctor Luis Porta y con Jonathan, en ese ejercicio de buscar una propuesta lo más coherente, lo más viable y lo más pertinente para el campo de la educación, que dé respuesta a una pregunta de conocimiento que aborda una tesis doctoral. Entonces a mí me parece que en estos momentos el gran esfuerzo de ustedes va a recaer ahí como trabajo independiente. Algunos van a tener esa orientación de Porta y de Jonathan, otros me imagino que estarán buscando la posibilidad ya de ir trabajando con algunos directores que ya tienen a la vista o que lo han definido, o algunos compañeros que de otra manera tengan algunos tutores que les pueda ayudar a armar y refinar la propuesta de tesis doctoral. Entonces, en primer lugar, entonces, a ese agradecimiento, porque yo creo que hemos ganado una experiencia en estos 10 años, y es que no los vamos a dejar solo en esta etapa cuando se termine. Las primeras cortes, el estudiante terminaba, como se hacía todo en Rosario, las 4, recuerda que primero eran 4 sesiones, eran 4 idas, después fueron 3 idas, y ahora, después de la pandemia, fue un solo viaje. La tendencia es que cuando el estudiante termina, se va desmovilizando. Se acabó el nicho de clase, se acabó el nicho los sábados, y entonces el estudiante se va llenando de trabajo. Y lo que ustedes están haciendo un doctorado con unas características que pueden ser amenazas en el sentido de que el volumen de trabajo que tienen las instituciones los va absorbiendo poco a poco, y si no hay una disciplina ni hay un nicho que lo permita agrupar, se pueden perder. Les cuento que entonces, a partir de esa experiencia, nosotros hemos tenido que buscar algunos mecanismos que nos han dado resultados. Cuando ya uno ve que ese grupo se perdió, no armó la propuesta, entonces tenemos que buscar una manera como crearlo, y eso nos ha permitido pues que recuperemos un gran número de estudiantes después de pandemia que hoy ya afortunadamente están terminando tesis. Algunos con unas ideas muy puntuales, por ejemplo, arrancaron algunos estudiantes que ya tenían propuestas y directores, y como la propuesta no entrega la instrumentación, tenían problemas con la instrumentación. Entonces tuvimos que organizar un curso taller muy práctico, y se hizo ese curso con relación a 2 objetivos: que elaboraran sus instrumentos y que los validaran y recogieran la información. Después, otro grupo que ya recogió información tenía problemas de cómo sistematizar, analizar e interpretar la información. Entonces hicimos un curso taller directamente con el director del doctorado, cómo se armaba el informe final de la tesis, inclusive cómo se entregaba la tesis, y eso nos ha generado hoy la posibilidad de que más de 30 estudiantes antes del 30 de marzo concluyan sus tesis doctorales, y algunos ya han entregado. Esos son espacios que lo hemos tenido que venir aprendiendo, pero uno va identificando esas necesidades y esos requerimientos. Por eso el papel de uno acá, yo no soy tan, yo soy más académico. Yo toda mi vida, yo lo que he venido es como perfilándome en ese tipo de acompañamiento, porque si no hay un acompañamiento, por mucha disciplina uno tenga, llega un momento en que uno flaquea, y un doctorado solo
con las condiciones a veces, volúmenes de trabajo mañana, tarde y noche, indudablemente no era alguien que de pronto sea sensible a esos problemas. Y eso de pronto una manera yo lo he tenido. Con Natalia tuvimos una gran experiencia en cuanto a la recepción del trabajo, la comunicación, la empatía de a veces de darle plazo, de entenderlo, pero también necesitamos una persona que de otra manera desde lo académico lo ayude a resolver problemas ya más de tipo conceptual, metodológico, teórico, operativo, técnico, etcétera, etcétera. Y así en esa etapa estamos. Entonces ahí hemos venido ganando esa experiencia poco a poco. Bueno, lo otro, quiero hoy plantear un tema que lo he venido ganando desde la experiencia en estos 10 años y también como experiencia que tuve en mi formación doctoral en el año 2005. Y es que indudablemente eh, el doctorado tiene como 3 etapas y en el Rosario lo vemos, son tres estadios que hay que ir resolviendo poco a poco. Y en la medida en que resolviendo vamos bien. Una primera etapa que ya ustedes la concluyeron como estudiantes del doctorado. Esa etapa concluyó con los 12 seminarios y va a concluir con la entrega de los trabajos. Estudiantes del doctorado. Hay una etapa que puede, en algunos se inicia antes de terminar los seminarios, muy poco en el intermedio de los seminarios, muy excepcional inclusive al inicio del doctorado, pero bastante volumen cuando terminan los seminarios es cuando ustedes van a una segunda etapa que se llama doctorando. La calidad de doctorando, en Colombia le llaman candidato a doctor. La calidad de doctorando se hace cuando, en el caso de Rosario, cuando ustedes presentan la propuesta de tesis avalada por un director que lo buscan ustedes, que es un derecho de ustedes en seleccionarlo, buscarlo, elegirlo, y que ese director de tesis tenga la categoría de ser un doctor en cualquier área del conocimiento que lo avale. Entonces, con unos mecanismos procedimentales, entregan la propuesta, que hay un protocolo para armar la propuesta, todo lo que trabajaron ustedes con Porta y con Aguirre fue en ese sentido. En esa etapa están ustedes, esa es la búsqueda del director, que es la charla que vamos a tener hoy. Cuando ya tengan todo el paquete, pues unos requerimientos, que son 5 o 6 documentos, se carga la documentación, ahora va a ser electrónico, porque antes uno entregaba la documentación en físico, y se la entregaron a Natalia y a mi esposa, pero a partir de las promociones 10 y 11, pues ya esa documentación no viajó, sino que se le quedó en manos del estudiante, que van a viajar ahora en diciembre. Entonces, alguna de esa documentación se va a cargar en el momento en que usted va a radicar la propuesta en la comisión. Vamos a mantener el mismo procedimiento para la radicación de la propuesta. Antes se hacía a través de Natalia, ahora va a ser a través de Nicolás. La radicación de la propuesta no tiene fecha, sino que el estudiante una vez la tenga, obviamente allá de pronto Nicolás espera un mes que tenga 5, 10, 15 propuestas, y entre más propuestas tenga mejor, porque así la radica y hay más posibilidad de que la comisión se reúna. Y la comisión se reúne cuando hay un volumen bastante de propuestas para darle trámite de legalidad y de aprobación. Para confianza de ustedes y tranquilidad de ustedes, yo en los 10 años, yo he conocido el primer estudiante que no le ha aprobado la propuesta. Pronto puede haber un caso que le falta un momento, o en un caso no se dio cuenta que la persona no tenía el título de doctor y entonces al verificarse no cumplió los requerimientos. O de pronto no le aceptaron la propuesta porque el director que tenía era fuera de Argentina, o era ecuatoriano, o era colombiano y no tenía el codirector. Entonces se necesitaba también la carta del codirector. Esos son los casos
que han pasado, pero por devolución de tipo documental, porque no se daba la completitud de los documentos. Pero yo creo que en su totalidad, cuando ya una persona con el nivel de doctorado, con un nivel de doctor, entrega un aval, obviamente porque ya es una propuesta bastante coherente. Y yo tengo la seguridad, tengo la confianza que lo que ustedes han trabajado con Aguirre y Porta, que son unos grandes maestros, lo voy a hacerse primero con unas diapositivas para que ustedes miraran la idea de investigación desde un plano alto, vieron en el tesis 1 las diapositivas y elaboraron un documento Word, y ahora en tesis 2 consolidar unas recomendaciones, y que ahorita yo me imagino que en la medida en que ya ustedes vayan entregando tesis 2, pues ya ustedes van a tener una propuesta concreta. Eso no es tan lineal, y lo quiero aclarar de una vez porque es bueno aclarar. Como se dice en el argot popular, se puede, a veces pues uno puede ser no tan exacta en esa flexibilidad. Me explico a lo siguiente. Lo de Porta es un acercamiento y ellos venden bien ese trabajo que hacen, lo hacen muy bien. Hasta el punto que todas las cortes han gozado, porque antes lo que tenía el profesor de metodología era uno, de tesis uno era uno y de tesis dos, eso no le daba una continuidad. Pero ustedes y las cortes que han venido últimamente han favorecido ese proceso. Es decir, una cosa con un equipo de tanta experiencia, de tanta metodología, de tanto manejo didáctico y de tanta, digamos, tacto para orientar al estudiante, que el estudiante cuando llega a tesis 2, obviamente tiene ya una propuesta bien decantada. Y ofenden, obviamente, un discurso desde su concepción epistemológica y paradigmática, la narrativa. Entonces, es bueno que de pronto uno también, porque ya se van, no todos los directores se portan. Y entonces nos estaba sucediendo un caso de que todo el mundo quedaba tan influenciado de este discurso, desde la narrativa, que a la hora de comprar ya, de buscar un director de tesis, pues aquí en Colombia narrativa hay mucha poca tradición. En Argentina solamente puede Mar de la Plata, y otro que de pronto ha venido trabajando el tema. De tal manera que para uno, una cosa es el ejercicio con Porta y Jonathan, que es muy bueno para llevarnos al tema de la propuesta, y otra cosa es que ya usted vaya a trabajar eso que trabajó con Porta, lo trabaje ya para que lo revise quien va a ser su director cuando lo consiga, o ya lo tiene, porque ya hay algunos aquí que ya lo tienen. Inclusive, aquí hay compañeros fueron tan muy disciplinados que antes de terminar antes de ir a Argentina, radicaron la propuesta con todos los requerimientos, y hoy en día ya, ya tienen su director, están bajo la responsabilidad de un director y de un codirector si es el caso. Pero la mayoría no fue el caso, sino que esperamos que los seminarios los maduraran y están desde ese tiempo. Es más, lo normal es que ustedes entreguen esa propuesta dentro de un periodo sincrónico, 6 meses después de haber terminado el último seminario, es decir, que estarían ustedes programándose como para junio, agosto, incluso hasta diciembre, pero ya a la medida que después pasa el otro año, ya sí las sincronías comienzan como a preocuparse. Bueno, ustedes pasen este año sin haber dado el paso de haber radicado la propuesta y de el segundo estado, que es el nivel de doctorando. El nivel de doctorando, entonces, lo, cómo lo legaliza o cómo lo quieren ustedes? A través, primero, de una constancia que muchas veces, como la comisión no sé, entonces le mandan una constancia de que su propuesta titulada tal, con dirección tal, así probada. Luego, después de eso, viene una resolución, y en la resolución pueden aparecer 10, 15 estudiantes de la Facultad de Humanidades y Artes, donde hace una resolución en la cual ustedes son ya doctorandos. Y es a partir, quiero aclarar esta parte importante, porque esta charla es buena, y ahorita sí una pregunta, Javi, es de que el periodo comienza a contarse los 3 años a partir de la fecha en que pide la constancia o la resolución. Entonces, en ese sentido, también hay una tranquilidad de tiempo, pero aquí en volumen algunos
es que quieren terminar rápido y nosotros no le podemos quitar esas iniciativas y eso está eso. Pero hay otros que llevan unos tiempos un poco más lentos por los volúmenes de trabajo, pero indudablemente que están ustedes en un tiempo apenas, ni siquiera se le está contando a partir de los 3, sino a partir de cuando se le propuesta que sean doctorales. El tercer estadio, bueno, en este momento en que ya no hay seminario, en estos momentos ustedes están en el director, pero cuando ya es director, ya ustedes quedan bajo la responsabilidad del director o codirector. Porque el sistema doctoral es un sistema por contación, es decir, un doctor contra otro. En este sentido, a ustedes le dejan bajo la responsabilidad de un director que le ayuda a construir la tesis, que se la revise, que se la orienta. Cuando ya está todo García, ¿dónde quieres que te firme? Ya esto está para someterse a evaluación, es un doctor que presenta su nombre amparado, el estudiante amparado en el nombre de un director, que es un doctor, para ser evaluado por otros doctores. Y entonces en ese momento ya usted entregó la tesis, en ese momento usted ya entrega al requisito del idioma. Entonces quiero aclarar lo siguiente, los requisitos de idioma son dos, la de B2, cualquier idioma diferente al español, se puede entregar en el momento. En el momento en que ya aprobaron la propuesta, si lo quiere enviar, sin haber terminado, en el momento en que ya tiene la resolución, puede, después que tenga la resolución, puede mandarlo, que lo tenga. Pero también lo puede entregar en el momento en que va a cargar, en que va a enviar la tesis, que va a cargar la tesis, porque la tesis se entrega ahora electrónicamente. Hay un protocolo también que ahora no lo vamos a entregar ni vamos a hablar de él porque no es el momento ni es el oportuno. Unos protocolos cuando entrega la tesis, el consentimiento, eso electrónico. Luego ya después le conforma el tribunal y le notifican quiénes son los miembros del tribunal evaluador. Colocan primero una carta de aceptación que usted puede recusar. Si hay un profesor ahí que usted ve que no es del mismo paradigma o que usted tuvo un problema con él o que es una persona que no le da confianza, usted puede decir que no lo acepta y lo recusa y le nombran otro y no pasa nada, ni va nadie va a pelear. Pero yo no he visto el primero que recuse, a nadie ha recusado. Más bien ahí es que renuncian. De pronto alguien que fue nombrado renunció por enfermedad, entonces ahí está un suplente. Entonces nombran 3 titulares y 2 suplentes. Y ya usted sabe quiénes son los titulares. Entonces ellos leen la tesis y ahí viene otro proceso que yo también lo aprendí ahora, no lo sabía. Dictamen 1. Entonces ellos son muy concretos y dice, la tesis aprobada con observaciones para ser aclarada en momento de sustentación. O otro dictamen. Tesis aprobada con observaciones para ser incorporadas en la tesis. O tesis, yo no he visto todavía la primera que diga no aprobada, todavía no la he visto. Entonces son las dos viabilidades. Cuando de los 3, 2 dicen que su tesis es aprobada sin observación, los mandan a sustentar. Así no tenga el tercer concepto o el otro tercer concepto tenga observación. O en el caso de que 2 coincidan en que tienen que hacer observaciones para hacer incorporar texto, entonces lo que tienen es que buscar una reunión con los 2 evaluadores para ver qué consensan. Eso le pasó ahora a un compañero y duró como 2 charlitas y consensuaron, mira, que verdad, aclaraste, entonces hagamos esto y esto. Junto con el director, eso lo convocan por una reunión virtual, pero eso casi no sucede tampoco. Y entonces incorporan a la tesis algunas correcciones y la envían de nuevo y listo, mandan a sustentar. Cuando un estudiante lo mandan a sustentar, ya pasó todos los filtros, ya es un conversatorio que puede durar nada más 30 minutos la exposición, con unas 10, 12, 15 diapositivas, en donde el estudiante va a contar su experiencia. Y luego vienen las preguntas que ustedes le van a hacer jurado. Y luego para acá, y eché risa y tomé tinto. Enseguida firmaron el acta de que usted ya sustentó, compulsan copia a la Secretaría General para que le tramiten el diploma y allá no hay grado porque una universidad más de 150,000 estudiantes, ni en Argentina, ninguna universidad pública se grada. Eso es en parte, digamos, de lo que yo quería charlar en esa primera parte antes de darle la parte de Javier. Lo segundo, quiero hablarle lo siguiente. La búsqueda de un director tiene que ser una cuestión bien acertada. Uno es como buscar algo,
ganarse uno una lotería, porque si no, eso puede tener consecuencias fatales, que uno no haya seleccionado. Por eso la responsabilidad de la selección recae en el estudiante, que tenga empatía. Entonces, si usted tiene un amigo que es doctor, como me decía alguien aquí, vea, yo tengo un amigo que ha sido mi amigo de toda vida, es doctor, ha estado pendiente de mí en la maestría, me dio la maestría y dice, tu director es colombiano, sí, entonces vamos a ayudarlo con un conductor, y bueno, ya se le ayudó a conseguir, es más, conseguirle con un director, y bueno, listo. Pero ¿qué va a trabajar uno con un director que lo primero que le va a decir, bueno, yo que tú investigues, no investigue el tema de la formación investigativa en los seminarios de investigación, que tú te metes más bien por el tema de por qué desertan los estudiantes? No, por favor, yo dije, no, mejor yo prefiero cambiar, no aceptarlo a usted, pero yo sigo con mi tema, porque uno va a investigar lo que quiere, y ahí por eso a mí me gusta la Universidad Argentina. La Universidad Argentina al estudiante le dan libertad siempre y cuando el tema de educación, siempre y cuando sea una pregunta de un vacío de conocimiento para resolver algo que no tiene explicación, porque las tesis doctorales ni buscan implementar, ni buscan cambiar políticas, ni buscan montar propuestas pedagógicas, ni buscan diseñar currículos, nada de eso. Las tesis doctorales lo que buscan es analizar o interpretar o comprender y responder una pregunta que no tiene respuesta y que se convierte en un vacío de conocimiento, y que sea viable y que tenga un método y que tenga también tradición para que la lean. ¿Para qué va uno a investigar, por ejemplo, qué relación existe entre el ruido del mosquito y la desatención a los estudiantes? Pues eso no tiene como que, digamos, público. Pero hay temas que hoy en día tienen muy público, y después que uno lo relaciona con educación, pues vende y también es taquillero. Y para qué uno va a tener una tesis de que nadie se la lea ni nadie la tenga, sino que impacte. La búsqueda de todo tiene una búsqueda disciplinada, ordenada. Lo primero comienza a buscar directores cuando ya tiene la propuesta de candidata, como la que tiene ahora hicieron con Lucho. Ahora voy a buscar de eso. No puede ser un documento de 30 o 40 páginas, ni siquiera de 20. La búsqueda de director puede ser una página, inclusive menos que el protocolo. Ahorita Javier va a hablar sobre eso, la experiencia. De tal manera que, porque de entrada uno le manda un documento de 70 páginas a una persona, enseguida le dice, le da flojera, no lo lee, y acá no, ni siquiera lo abre. El texto en que se le va a dirigir, o si es cara a cara, la manera como rompe el hielo, eso sería fundamental. A veces uno rompe el hielo de una manera con una anécdota, con un cuento. Yo me encontré mucho ahora en este inventario que lograron en vida. Con un programa, yo quiero que yo estoy trabajando en esto y esto y esto. Hombre, qué bien. Y usted, claro, cuente que yo voy a ser su director, y me diré, estoy director fulano. Es un ejercicio bueno, porque me imagino que es sobre una propuesta. Pero en estos momentos Javier va a hablar de ese tema, porque ayer nosotros muchos fracasados, escribir a un estado que mandaba a Natalia, eso no tenía sentido. Muchos murieron, otros ya no están en la universidad, los malos, otros en investigación. Entonces hay que comenzar, es como que a seleccionar, como va a plantear Javier, a través de unos motores que hay en Argentina, no solamente en Rosario, sino en otras universidades, cómo se hace esto. Nos hemos puesto una meta de 2 meses para volver a hacer una charla con ustedes, para ver cómo les fue en esa búsqueda. Y desde mañana pueden estar activados los dispositivos de búsqueda de ese director. Hay gente que la ha conseguido en Rosario, otros en la Universidad de Argentina, otros en la de Buenos Aires, otros en la de Mar de Plata, otros en Colombia. Bueno, aquí hay de todo, y ahí estamos para colaborarles igual. Así que no se me desesperen, hermano, la busque en ese sentido. Una vez que ya se relacionen con el director, tienen que conocerlo cómo es el sistema de comunicación, para que el sistema de comunicación ni peque del seso ni peque por defecto. Por ejemplo, nosotros tuvimos un estudiante que quería mandarle los avances toda la semana, y llegó un momento en que lo aburrió tanto que le renunció. Eso es malo.
pero también tuvimos estudiantes que fueron tan frescos que le aceptó el profesor y a los 10 meses se presentó con un saludo y el profesor lo esperó con una renuncia diciendo que creía que él había renunciado y que había aceptado al profesor Plano de otro trabajo. Yo diría que hay un espacio de 2 meses, mes y medio, 3 meses, eso ya depende cómo lo vayan, cómo vayan corriendo la actividad. La reunión puede ser por el correo, por el chat, por WhatsApp, por Facebook, por Google Meet, van haciendo Google Drive, etcétera. Ya eso sí, hay algunos que consumen en físico, hay otros que son electrónicos, hay otros que son manos libres. Por ejemplo, yo conozco un buen codirector que es manos libres. El director trabaja y el codirector ya va a revisar capítulos completos o la tesis completa. Por ejemplo, a mí un codirector me dijo, cuando tengan la tesis lista me la manda. Que ya yo la reviso y o tienes algún problema me dice para ayudarte a resolver la parte de el codirector es como acompañamiento. Esas serían como mis pequeñas recomendaciones. Así que entonces agradecer, y si tiene antes de una pregunta muy puntual, porque ayer tiene un compromiso, ahorita a las 9, yo creo que en 30 minutos yo más bien preferiría que Javier entra y yo me quedara con ustedes en algunas preguntas, darle la oportunidad que Javier exponga bien su experiencia, porque para mí fue un éxito de un 100%, hasta el punto que se dio el lujo de que se rechazó 5 directores que a todos lo daron hasta que yo fue a una profesora. ¿Y cómo llegó Javier ahí? Todos los paradigmas, que es lo que yo quiero que escuches. Javier, tienes la palabra. Y creo que te he hecho ya una presentación como para que te motive pues a contar esa bonita experiencia que realmente es nueva, novedosa y que merece como estudiante uno te abra la puerta. Muchas Hola, gracias. hola, buenas noches compañeros. Gusto conocerlos y gracias Alfonso. Bueno, voy a compartir por acá una pequeña presentación con una guía que elaboré un poco en el objetivo de, digamos, de presentar un poco la experiencia que yo tuve para hacer la búsqueda y consulta de asesor de tesis o director de tesis en Argentina. Para eso voy a hacer un poco como las siguientes aclaraciones. Bueno, primero, más que digamos hacer una conferencia que en realidad no es una conferencia, tampoco es una charla, es narrar una experiencia personal y completamente subjetiva relacionada con la búsqueda de director de tesis en Argentina. En ese sentido, pues, no es exponer un manual, no es exponer un paso a paso, pero sí es generar una serie de rasgos que a mí, digamos, en ese proceso me sirvió para hacer esta búsqueda, mmm, digamos, epistemológica, metodológica para este asunto. Como les digo, esa experiencia es absolutamente subjetiva. No implica que como me funcionó mía de esa manera, le vaya a funcionar a alguno de los compañeros pues, que están en este momento. Digamos, quiero más bien es socializar algunos rasgos y quisiera hacerlo más bien como una especie de taller, más o menos que tuvieran digamos, la disponibilidad de tener un equipo, si es posible, al lado para que ustedes vayan haciendo como la búsqueda puntual. De pronto el tiempo es muy corto, pero es un poco para que vayamos interactuando por los motores de búsqueda que quizás van a ver en este momento. Bien, entonces, como decía Alfonso, pues yo soy de la corte del 2019 y el año pasado, a principio del 2022, empecé con el ejercicio de búsqueda de director de tesis en Argentina. Como lo decía Alfonso, en el caso pues de la UNR, lo que se espera es que el director sea de cualquier institución argentina, cuando es argentino, obviamente, que tenga un título de doctorado. Si el asesor, si el director de tesis es colombiano, igual le toca conseguir un codirector argentino. ¿Qué fue lo que yo hice primero? Yo me puse como en el dilema, ¿qué hago? Opto por conseguir un director colombiano en argentino. Yo opté directamente por argentino porque si no me tocaba hacer la doble búsqueda. Y en Colombia pues tenemos como la experiencia que este ejercicio, bueno, no siempre, pero sí está muy marcado por lo económico. Hay bastantes directores que usted puede considerar en Colombia, pero eso está mediado por un beneficio económico que uno le va a retribuir a la otra persona.
En mi caso, y lo quiero decir claramente, la profesora directora de tesis de mi trabajo no me cobra. Y creo que ahorita de pronto Alfonso va a ampliar mucho o va a ampliar un poquitico ese aspecto de no cobro económico con directores argentinos, porque pues es un trabajo un poco más vocacional, más, si se quiere, de prestigio, de alimentación de currículo, que más una actividad económica, cosa que sí se da acá en Colombia. Esa fue la primera razón que yo tuve para, digamos que para hacer la búsqueda directamente en Argentina, sin pasar por un director colombiano. En segundo lugar, a principio del año pasado, un grupo de estudiantes de la Corte del 2019 le escribimos a Natalia que nos prestara la lista de directores de tesis que, digamos, que estaban disponibles de la UNR, porque pues, uno empieza como por la casa, ¿no? Entonces empezar a hacer la búsqueda por la misma universidad en la cual uno está haciendo el doctorado. En ese sentido, no, esa búsqueda no fue efectiva, eso sí lo quiero dejar también claro. Tengo entendido por medio de Alfonso que esta lista se está actualizando por cuanto hay profes que o que se han retirado, se han pensionado, o que han fallecido. Esta búsqueda, yo lo que hice primero fue empezar a decantar, y eso es un pantallazo de la primera lista que nos envió Natalia Repetos hace un año, y lo que yo hacía puntualmente era empezar a decantar cuál era digamos, el área investigativa o área de interés del profesor, y por ahí empezar a escribir. Pero como les digo, la búsqueda no me dio ningún margen de efectividad, ya no tuve respuesta de ningún profesor argentino. ¿Qué fue lo que siguió? Yo empecé a decirme, bueno, si yo tengo que conseguir un director argentino, lo mínimo que tengo que buscar son artículos o publicaciones seriadas en Argentina que me den cuenta de mi interés investigativo. Personalmente, yo lo estoy haciendo sobre memoria histórica en la escuela o pedagogía a la memoria, es otra denominación. ¿Qué es lo más básico que uno puede hacer en ese sentido? Ir a estos buscadores, que son los buscadores, digamos, de publicaciones seriadas en América Latina más, digamos, más consultados, que es Realic, Google Académico y Cielo. Son como lo más básico. Pero uno cuando empieza a hacer la búsqueda, uno empieza a encontrar que la gama de resultados académicos, si uno lo consulta por temática, eso va a ser muy amplio, porque si uno no sé, si hay alguien de preescolar, uno le puede escribir, por ejemplo, enseñanza a la matemática en el preescolar. Eso le va a arrojar un montón de resultados infinitos que no le va a permitir a uno decantar, digamos que los resultados que uno quiere es que se centre en investigadores argentinos. ¿Sí? En ese sentido, cuando yo empiezo ya a decantar un poco como los motores de búsqueda, yo lo que empiezo a hacer, voy a hacer un paréntesis, perdón. Estos links y esta publicación esta presentación que yo tengo acá, yo la voy a compartir con Alfonso para que la comparta pues con los compañeros de la Corte del 2020. Eso es el paréntesis, ¿sí? Entonces, para que no tengan como dificultad de qué motores de búsqueda estoy consultando en este momento. Retomo. Entonces yo lo que hago es que en ese momento empiezo a decir, bueno, si yo necesito publicaciones que me dé cuenta de investigadores en memoria histórica o enseñanza de la pedagogía a la memoria en Argentina, pues lo más básico es empezar a relacionar el tema de investigación. Acá yo puse dos ejemplos, prácticas docentes en Argentina o didáctica del preescolar en Argentina, para que empiece a reducirse un poco los resultados de la consulta. Esas tres páginas que, digamos, lo más básico que por donde yo empecé fue por estos tres buscadores. En ese sentido, sí encontré investigadores. Cuando ya uno le pone, le digita el tema más Argentina, más la palabra Argentina, pues uno ya va a empezar a centrar mucho más la búsqueda. Sin embargo, este paso 2 tampoco me funcionó a mí, porque encontré un grupo más o menos de 30 investigadores que trabajaban lo que yo tenía como interés investigativo, pero no me dio resultado. Yo les escribía, les decía, mire, yo soy un estudiante de la UNR, estoy trabajando sobre este proyecto, ya tengo un cierto avance en una propuesta de tesis, quisiera que fuera mi director de tesis,
pero no, digamos, no obtuve respuesta. Empiezo a notar, y eso es una discusión, digamos, un poco de naturaleza epistemológica que hemos tenido en la Corte, y es que, ¿en qué le puede aportar un director de tesis a uno? ¿En lo que uno puede denominar como el acervo teórico o el acervo metodológico? En algún momento, digamos, con los compañeros empezamos a notar que un director de tesis, claro, pueden haber personas que pueden tener un acervo, un recorrido teórico bastante fuerte, pero, y acá es de donde viene ese pero grande, puede ser que la persona que uno esté buscando y que uno esté necesitando le ayude más por metodología que por tema de investigación. Ahí cambia totalmente digamos, el criterio de búsqueda. En ese caso, este link que están viendo en pantalla, ese es el de el CONICET, para que me entiendan, es como un Colciencias argentino. Cuando uno hace al CONICET argentino, uno encuentra un repositorio institucional de investigaciones y libros y demás estudios que han hecho allá. Eso también, eso es un, digamos, un buscador que me pareció bastante, digamos, amplio. Y tiene también director de investigadores, de estudiantes, de, bueno, digamos, de gente que está trabajando en ese tipo de asuntos. Cuando uno empieza a buscar por este, digamos, motor de búsqueda, yo voy a poner el ejemplo de pedagogía o memoria histórica, por ejemplo. Como estoy hablando de un Colciencias argentino, para que me entiendan, este motor de búsqueda sí me va a arrojar personas que están trabajando realmente en esa materia en Argentina y que están produciendo actualmente. Entonces, ejemplo, acá me salen resultados de memoria histórica, lugar de memoria y comunidad discursiva, las fuentes de la memoria colectiva, etc. Ustedes saben que pues, lo mínimo de un artículo, de un paper, es que tenga un autor. Cuando ese autor, pues cuando uno hace descarga de ese tipo de artículos o esas publicaciones seriadas o esos estudios, porque también incluso hay libros, uno va a notar, pues sí, los autores, ¿sí? Pero noté también, yo no sé, Alfonso, ahí sí de pronto, pues la ignorancia también, porque esto también es una búsqueda un poco artesanal y a veces uno puede caer en errores. No sé si es en una costumbre académica en Argentina que los currículos de los profesores que publican, como que no se publican en el mismo artículo, en el mismo libro, entonces uno le toca empezar a buscar ese tipo de nombres por buscadores académicos. En este caso, el artículo que yo abro al azar son de dos profesores que se llaman María Alejandra Vitale y Adriana Elizabeth Minardi. Cuando uno busca, no busca ya concretamente esos nombres, muy probablemente ya le va a salir esos nombres vinculados a currículos académicos. Entonces, uno puede encontrar, por ejemplo, investigadores o profesores que están vinculados a universidades estatales en Argentina y creo que sí son muy juiciosos en que las universidades argentinas sí tienen un poco como los currículos actualizados de los profesores. Entonces, el segundo, digamos, como ese asunto que me sirvió fue hacer esa doble búsqueda, primero por tema, después por investigador, y a uno ya le empiezan a aparecer los currículos ampliados. Entonces uno empieza, no, que María Alejandra Vital entonces está trabajando esto, tal metodología, tal publicación, tal estudio, y eso le empieza, digamos, a hacer mucho más pequeño o mucho más concreta la búsqueda que uno quiere. Ahora, como les decía hace un momentico, cuando yo encuentro publicaciones sobre mi tema de investigación, sobre mi problema de investigación, en ese sentido yo no voy a recibir respuesta. ¿Qué sí me funcionó a mí? Me funcionó el hecho de que yo empezara a cambiar los criterios, el lenguaje digamos, de búsqueda, ya no por tema, o sea, entonces ya no ponía, por ejemplo, memoria histórica en Argentina o pedagogía a la memoria, sino empecé a encontrar que los criterios de búsqueda son mucho más efectivos cuando uno busca es por la técnica de investigación, por la metodología de investigación. Entonces, por ejemplo, si hay un profe que esté trabajando estudios de caso, puede ser que su estudio de caso esté dirigido a ver, a la concepción de familia. Me estoy dando un ejemplo pues al azar, ¿sí?
el problema no es la teoría sobre familia, el problema es cómo usted pone en marcha una técnica de investigación, que eso puede ser mucho más efectivo en términos de búsqueda de director de tesis. Entonces yo lo que hice fue cambié mi motor de búsqueda, ya no buscaba, por ejemplo, pedagogía a la memoria o enseñanza a la memoria histórica en la escuela, sino buscaba, para mi caso concreto, análisis del discurso, que es mi técnica de investigación. Esa es mi metodología de investigación. Y ahí sí fue que encontré una cantidad de personas y en ese caso sí yo obtuve respuesta. Ahorita yo les voy digamos, a decir muy rápidamente qué me sirvió a mí en términos de la comunicación personal que yo tuve con los profesores. Y lo que uno empieza a encontrarse aparte es que, por un lado, cuando uno busca por técnicas de investigación, uno empieza a encontrar que ahí hay comunidades académicas mucho más consolidadas. Entonces, por ejemplo, hay asociaciones en mi caso de trabajo, de trabajo en análisis del discurso. Para los profes de ciencia, por ejemplo, comunidades enteras de, digamos, de profesores o investigadores que están trabajando sobre metodología de la enseñanza en ciencias, sobre didáctica de las ciencias. Entonces, en ese caso, para mí eso fue, digamos, bien esclarecedor. Si a mí no me funcionaba por temática, yo tenía que cambiar mi motor de búsqueda digamos, a la técnica de investigación que a mí me servía. Yo pongo ejemplos de lo que, digamos, relativamente conozco, pues, de los trabajos de los compañeros de mi corte. Para mí es análisis de discurso, pero también hay análisis documental, historias de vida, estudios de caso. Cuando uno ya cambia los motores de búsqueda, puede que cambie la efectividad de la consulta. Ahora, aparte de esa búsqueda que a mí me sirve, también uno tiene que empezar a ver qué tipo de revistas o publicaciones seriadas tienen cierta solidez académica en Argentina. En este caso, estos dos links, uno es de Cielo y es permítanme, son de revistas académicas que tienen, digamos, cierto valor metodológico, digamos, algo así como le llamamos en Colombia, que están que están indexadas, esa es la palabra, que tienen un grado científico calificado por el CONICET, que es digamos, el instituto gubernamental argentino que apoya la investigación allá en ese país. Este artículo, que también va a ir en la presentación que les voy a compartir con Alfonso, están varias revistas que tienen calificación alta en indexación en Argentina. ¿Sí? Pues lo voy a pasar muy rápido, pero digamos que hay un listado bastante amplio. Y hay otro que también encontré, que también son revistas latinoamericanas con cierta validez científica en Argentina. Este es de otra, no me acuerdo de qué fuente, pero sí también me sirvió bastante, como una empresa de servicios editoriales. Es un poco más amplio porque, digamos, está por disciplina. Entonces usted puede encontrar ciencias agrícolas, ciencias biológicas, yo qué sé. Pero en términos de ciencias humanas o ciencias sociales, por acá ampliando, en humanidades uno sí va a encontrar revistas que son indexadas en Argentina y que tienen, digamos, un acervo teórico y metodológico grande, donde se publican, digamos, que estudios al respecto. Por ejemplo, Historia de la Educación Anuario tiene digamos, cierta importancia. Había visto otras por acá, Antropología Sociocultural, de pronto para la praxis educativa. Esta es muy nombrada. Esta sí me pareció que era bastante reiterativa en la citación que hacían autores y los mismos institutos de validación académica en Argentina. Y así sucesivamente, ¿sí? Pero eso es, digamos, como grande, como grosso modo un poco el tipo de búsqueda que yo hice y que me dio resultado a mí. Ahora, ya para ir, digamos, cerrando y para ir, digamos, consolidando un poco la información que ha sido como muy rápida, pero también es como por el tiempo, yo les clasifico acá como las 4 categorías o fuentes que a mí me sirvieron. Entonces, para sintetizar un poco lo que he dicho, los motores de búsqueda más generales
que digamos que botan resultados de publicaciones en Latinoamérica, que me sirvió relativamente. El segundo fue el repositorio del CONICET, que fue espectacular y me sirvió bastante. La tercera fueron revistas en educación publicadas desde las universidades. Ellos son como muy juiciosos en publicaciones allá. Y la última que no les he dicho hasta el momento, y es que cuando ya uno consigue director de tesis y uno empieza a hacer el ejercicio, bueno, yo tengo un proyecto, claro, uno tiene que empezar a hacer como el plano de cómo va a llegar ese proyecto a 1 año y medio, 2 años, cuando uno termine. ¿Cuál es el ejercicio básico que uno puede hacer? Es, si yo estoy en la UNR y yo soy un candidato a doctor de la UNR, ¿qué estructura documental de tesis está trabajando para yo hacerme la idea a dónde quiero llegar? En ese sentido, yo, pues digamos que consulté los repositorios de tesis de posgrado de la Universidad Nacional de Rosario. En primer momento lo hacía porque quería ver cómo... Ah, no, perdón, este es del de Córdoba, qué pena, este es. Yo lo que primero quería ver era qué tipo de documento o qué tipo de tesis se están, o sea, en términos de estructura documental se está manejando en Rosario. Y encuentro que sí hay cierta, digamos que cierto acervo teórico. No es bastante grande, pero por ejemplo uno se encuentra tesis de doctorado y maestría en educación y en la Facultad de Ciencias Humanas. ¿Sí? Cuando uno abre el link uno encuentra, por ejemplo, representación social de la discapacidad, el proyecto político pedagógico del Instituto Secundario Constancio Vigil, etc. Uno empieza a encontrar tesis que a uno le pueden servir como referente. Cuando yo lo hago, pues lo hago también un poco por el tipo de documento que ellos están esperando que uno haga. Pero se me cruzan los cables y digo, pero eso también sirve para uno encontrar qué tipo de profesores o qué profesores a uno digamos, están asesorando tesis en este momento, ¿sí? Cuando abre uno las tesis, uno va a encontrar trabajo dirigido por tal director de tesis, por tal profesor asociado a tal facultad. Y ese podría ser otro motor de búsqueda que eventualmente uno le puede servir en esa consulta que uno haga, ¿sí? Cuando uno ya tiene el contacto de las personas, y uno, digamos, ya tiene un grupo mucho más consolidado, yo recomiendo por ahí un grupo de posibles directores de tesis, por ahí 15. Hay un conjunto de 15 personas que podrían a usted servirle como director de tesis. Cuando uno ya hace el contacto vía correo, uno puede cometer ciertos errores que, claro, cuando uno ya después dice, uy, yo, carajo, yo por qué escribí eso, por qué me comuniqué de esa forma con esa persona. Yo escribo, digamos, 4 precauciones en términos de comunicación que a uno le pueden interesar. Lo primero es que a mí me pasó que yo le envié digamos, el correo a una investigadora o una profesora de una universidad en Argentina que no tenía título de doctorado. La profesora me responde y cuando yo me pongo a corroborar si la persona tenía doctorado o no tenía doctorado, me dio una pena porque es decirle, profe, qué pena. Sí, como que sus credenciales, su currículo todavía no me sirve para que sea directora de tesis. Y eso de hecho es una condición que va en el protocolo de tesis de la UNR, es que tenga título de doctorado. No importa que sea en otra disciplina diferente a la educación, pero que tenga título de doctorado. En mi caso, la directora de tesis de mi trabajo, que es de la Universidad de Buenos Aires, ella es doctora en lingüística, pero es porque mi metodología de la investigación está en análisis del discurso. Ahí es donde les digo que no encontré una profesora que estuviera trabajando historia del conflicto armado o historia de la memoria histórica en Argentina, pero sí encontré una persona que trabaja análisis del discurso, que es la metodología que a mí me sirve como tesista. El segundo es que evite por enviar un correo sin su debido contexto. Ahorita yo les voy a poner el ejemplo de cómo yo lo envié, con los errores que yo cometí. Primero, pues obviamente, pues su nombre, el nombre del doctorado, la universidad a la cual usted pertenece y el título de su propuesta para que la persona se haga una idea de usted qué quiere y para dónde va el asunto. No de pronto hacerlo tan artesanal, decir, mire, yo me llamo tal y quiero que usted sea
mi directora de tesis, sino hágale un contexto a la persona para que tenga un contexto. El tercero es que, como lo decía Alfonso, ustedes, compañeros, pueden ya estar, digamos, finalizando una propuesta de tesis que puede tener más o menos entre, ¿qué?, 15, 18 páginas. Si usted le envía el correo de una vez con la propuesta de 8 páginas, yo no sé, a mí, por ejemplo, si me estuvieran enviando a mí como que me daría jartera de una vez, venga, leo esto sin conocer a la persona. Entonces, más bien, hágase un resumen tan concreto que máximo 4 o 3 páginas para que la persona no se llene de información y que le sea tan concreto que a la persona le quede bastante claro para dónde va usted. Pero no enviar un documento bastante largo que de pronto la persona, en vez de querer asesorarla, de pronto la aleje. Y la cuarta es que no envíe correos masivos. Es decir, no haga un correo genérico, sino en vez de eso, escriba uno por uno. A la profesora Alicia, entonces, profesora Alicia, yo me llamo tal. Profesora Lucía, yo me llamo tal. Profesor Sergio, yo me llamo tal, ¿sí? Pero hacerlo personal, porque enviar el mismo correo a 20 personas digamos, de forma genérica, puede también generar incomodidad o, digamos, o también como un rechazo, pues, de la persona a la cual uno está invitando a que sea el director de tesis. Y lo último, este fue el correo que yo envié, sí, hace casi un año, en febrero del año pasado. Lo voy a leer tal cual como yo lo escribí, incluso hay con unos errores que después tiempo después, me llego a, digamos, a dar cuenta. Dice, cordial saludo, profesora Alicia, la saludo de Bogotá, Colombia. Mi nombre es Javier Danilo Murcia, estudiante del doctorado en educación de la Universidad Nacional de Rosario. Me encuentro formulando mi proyecto de tesis doctoral, el cual ha pasado por 2 seminarios de metodología de la investigación. Este proyecto está orientado a analizar una relación discursiva y testimonial entre educación y posconflicto a propósito del desarrollo de los acuerdos de paz en Colombia. En ese sentido, estoy buscando tutor de mi tesis. Hago un paréntesis, yo le llamaba tutor, ellos le llamaban director. ¿Sí? Entonces, estoy buscando director o directora de mi tesis y quería solicitarle, si es posible, que fuera mi tutor, dado que he consultado algunas obras desarrolladas por usted con relación al trabajo en torno al análisis del discurso. Excelente, ese es exactamente, rompo un Sí. hielo. De hecho, también tómense el trabajo de leer por ahí 1 o 2 artículos de la persona para que sepan qué tipo de trabajo ella hace, porque uno puede escribir, es decir, saber el título de un artículo que la persona haya hecho, pero puede ser que el título vaya para un lado y la metodología que ella está haciendo o él está haciendo vaya para otro. Entonces, sí tome, porque, por ejemplo, puede ser que en el primer encuentro virtual, si es que la persona llega a aceptar su invitación, lo mínimo es decirle, profe, mire, yo la busco a usted por esto, 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 esto. No porque llama Alicia y trabaja en análisis del discurso, sino porque yo he leído y usted ha hecho este trabajo, usted en el trabajo de 2018 presentó tal método de investigación, llegó a este punto, ¿sí? O sea, tómese el trabajo también de conocer a la persona. Así como usted quiere que lo conozcan a usted también tómese el trabajo de conocer epistemológicamente a la otra persona. Eso es un poco como el correo que yo envié y pues obviamente pues se lo envié a varios profesores. Ella fue una de las 3 profesoras que me aceptaron, digamos, afortunadamente, y por el tipo de trabajo que hacía la profesora y incluso digamos, por la metodología de investigación que ella hacía, pues fue por quien yo me termino decidiendo. Finalmente, compañeros, pues ya para cerrar, entonces yo en esta, eh, digamos que, presentación, les dejo al final los links de los motores de búsqueda del menos útil al más útil. Sí, entonces el primero, pues las revistas que le decía que de publicaciones seriadas en la América Latina, el repositorio del CONICET, el portal de revistas de universidades, y los repositorios de tesis de posgrado. Cada universidad tiene su repositorio y son bastante buenos digamos, los repositorios. Yo pongo como ejemplo los 2, los de la UNR que les mostré ahorita, que no es tan grande, pero no se alcanza a notar ciertas cositas, y el de la Universidad de Córdoba que tiene
algo mucho más consolidado y uno también le podría servir de pronto para buscar director de tesis en Córdoba. Y los directores de algunas revistas indexadas en Argentina. Eso es como grandes rasgos, como grosso modo lo que yo hice. Como yo les decía, pues no era, no era pues una conferencia, era más como contar una experiencia tipo personal que ojalá les haya servido a ustedes y que sea pues de la mayor utilidad para la búsqueda que tienen ustedes. Una cosa que me faltó antes de cerrar es que esa búsqueda, a mí personalmente, si no me equivoco, fueron 3 meses, 3 o 4 meses más o menos en esa búsqueda. Desde el momento en que yo empiezo a hacer las búsquedas por las revistas latinoamericanas, hasta el momento en que ya empiezo a encontrar gente que trabaja es mi metodología de investigación, lo que a mí me interesa. Fueron más o menos 4 meses de búsqueda. Entonces, yo voy a compartir esta presentación con Alfonso y pues Alfonso de pronto lo comparte pues con la corte del 2020. Gracias, compañeros. Ok, Javier, muchas gracias, muy claro, ¿no? ¿Alguna inquietud para Javier? Porque ahorita tiene un avión y yo me quedaría con ustedes. ¿Alguna pregunta para Javier en específico? Bueno, Javier, muy lúcido. Gracias por el espacio. Me quedo aquí con los compañeros, de pronto reforzando algunas ideas que tú has planteado y otras cositas que quería plantear. Muchas Muchas gracias, gracias, Javier. Alfonso. Chao, compañeros. Muchas gracias. Buenas noches. Y Que con estén. esto hemos terminado, Javier, el ciclo. Fueron varias cortes que tuvimos la oportunidad de compartir tu experiencia y verdad que nos va a dar resultados. Bueno, compañero, entonces, escuchado Javier, yo, es clave que también puede haber un mismo. Le traten de identificar entre 10 y 15 personas. Una vez la tengan identificada, podemos también mirar la posibilidad si desde el director de doctorado lo conoce. Porque también, por ejemplo, sucedió también con compañeros que están en la carta, por recomendación, he llegado a su nombre por recomendación del doctorado que me recomendó Tata, pero ya de pronto hay un previo de amistad entre el director y el otro, no lo conoce, pero también se podía en determinado momento comprometer la recomendación académica o en el caso del director o de un profesor, porque de pronto uno puede tener profesores. Fíjate una cosa, para el caso de aquí en Colombia había un compañero que no había conseguido director, tenía problemas. Entonces, yo le dije, mira, Fernando, tú conoces al director del doctorado de educación de la Universidad de San Buenaventura de Colombia. Y me dijo, sí, claro, tú podrías que te referencie para que imagínate, llegar al director de un doctorado en Colombia. Complicado. Entonces, en la carta, él le dio el correo, ya lo tenía, le referenció el nombre de la recomendación que hacía Fernanda. Y él al leer eso obviamente se impresionó y terminó aceptando. Y inclusive consiguió que mismo Fernando fuera el director. Entonces, fíjate, dos directores, doctorado, colega, dirigiendo a una persona, el tipo pasó de una situación que estaba preocupado, que no conseguía director, a una situación que está trabajando hoy muy, muy chévere. Es una experiencia para contar. Por ejemplo, otra experiencia para contar. Ahorita ya, bueno, ya pasaron bien, pero de pronto si hay más de alguno aquí que quiera volver de Argentina, para allá en 2 o 3 meses, pues ya la propuesta y ya como un nombre, una agenda de posibles nombres. Entonces yo le decía a los compañeros cuando viajábamos las 3, 4 veces, que yo también los acompañaba, decía, pero lleve esa agenda. Entonces una vez una compañera estaba trabajando sobre política pública y entonces ubicó, oye, hay una profesora en UR que trabaja mucho el tema de políticas públicas con Emilio Ferreiro, y cómo hacemos para llegar a ella. Se llama Mónica Vara. Vamos a ver cómo logramos conocer un poco a Mónica. Resulta que Mónica era muy amiga de los colombianos, amante del café, y era Santander, compañera, y le dijo, consígase un buen café de la mesa, y él un café. Y conversando le aceptó y está terminando tesis doctoral y haciendo un buen trabajo en relación con Mónica. Entonces, la estrategia
son varias. Ahora, no vamos ahora a descartar colombianos. Después que yo lo único que recomiendo es que no paguen un peso. Estos meses vamos a buscar la búsqueda con la propuesta, con la disciplina, cualquier inquietud que ustedes tengan, abordan por el personal, por el chat, por el correo, que ahí vamos apoyando, vamos, por ejemplo, yo ahorita puedo mostrarles a ustedes que hay más de 50 profesores colombianos, doctores, diciendo, hicimos una reunión con el director del doctorado, y hemos logrado que yo sepa no le están pagando nada. ¿Qué fue lo que ellos los motiva? Que eran amigos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no tienen amigos en la universidad que son parte de los grupos de investigación? Y fíjense que no es que le pongan que tiene que ser de la línea tal, después sea doctor, lo avale. Ahora, si hay que tener un apoyo, ya, como decía Javier, de tema de contenido, uno puede buscar una persona que no es director ni codirector, pues que lo acompañe en la parte de contenido, porque uno no puede ser todo. Esa parte también es como, mira, pero no vayan a pagar. En Bogotá se consigue mucho, y aquí en la costa también. Ahorita en el congreso que vamos a realizar en Cartagena es una oportunidad también para también estrechar lazos de amistad entre las diversas. Por ejemplo, hay dos compañeros de la Universidad de Cartagena que están colaborando. Bueno, usted estaría en capacidad de una tesis, claro, ¿por qué no? Y no es un mercantil. La cuestión es que cuando ya se comienza a cobrar por sesión o por asesoría, eso termina reventado, porque el estudiante va a creer que el director va a hacer la tesis, el director va a estar tratando de cobrar. Eso no se me, por ahí no lo recomiendo, por ahí no, en Argentina no recibe la tesis. Y eso que decía Javier, la Universidad de Córdoba, eso, más de 10 compañeros ahorita han conseguido directores de tesis con universidades diferentes a Rosario. Mire lo que le pasó a un compañero, que también doy fe. En este proceso ya de enseñarlo a buscar, encontró un director argentino que vive en Suiza y que era experto en temas de décimas. Y entonces el tema de él era la décima estrategia de enseñanza de los estudiantes del colegio, no sé qué, José María Córdoba de Montería. Oye, nadie de un tema tan específico y logró conseguir un experto y está más enamorado de ese tema que me dice el tipo que se ve casi todos los días. Y que, pues ahí está, ese es el tipo de director y no le cobró un peso. Y como era argentino, después que sea argentino puede estar viviendo en la Patagonia, pero es decir, esos son reglas que ellos tienen y hay que respetar. Lo otro es saber, la clave, una cosa es el texto que da en el correo, que debe ser breve como lo planteó Javier, y otra cosa ya es el adjunto de la propuesta que no puede ser 20 páginas, 15 páginas. Y si ya al final dice, si usted interesa la propuesta, pues ya yo le puedo enviar la propuesta. Lo otro es que no se vayan a poner de cada propuesta que tenga más de 20 páginas, incluida la bibliografía, porque van a tener dificultades para que se la lean. El protocolo yo lo puedo enviar mañana, ya todos ustedes están en condiciones de conocerlo. Algunos ya tienen sectores que no están de prueba de esta reunión porque ya han logrado definir eso. Pero esta búsqueda, y tenemos algo más refinado, que si no logramos estos 2 meses, pues lo tenemos que meter en unas clínicas de investigación, de tal manera que de ahí de esa clínica o esos cursos específicos pues, salga el nombre del director. Eso es lo que yo quería comentar. Yo les voy a dar a su correo, a cada uno de ustedes, individual, no el colectivo, individual, lo que el repositorio que ha planteado Javier. Comiencen ustedes el ejercicio. Si ustedes consideran que no son expertos en el tema de búsqueda, pues podemos buscar la posibilidad de que la doctora Margarita Restrepo, que es experta en temas de búsqueda de información, a nosotros nos desarrolló un curso para estudiantes que estaban en el tema del estado del arte, es colombiana, trae en la Universidad de Córdoba, es doctora en ciencia de la información de una universidad mexicana, y desarrolló 5 sesiones para el tema de cómo refinar búsqueda y cómo, porque no que no hay información sobre el estado, vea, y esa señora encontró cómo entrarle a buscar exactamente lo que la persona quiere para estado de arte, para marcos teóricos cuando vayan a escribir el desarrollo de la tesis, o en el caso de esto, cómo se hace la búsqueda de posibles candidatos perfilados de acuerdo a la temática que están abordando que puedan ser directores de sus tesis. Así que no tan solo, hay unas herramientas, hoy en día la informática lo permite, y mucha gente en el mundo, hoy en día, los hombres dirigir un tipo en España, una tesis,
Por lo menos yo le escribí una vez recomendé a un profesor. Yo tuve un profesor que me dio clases, José Joaquín Carrasco de la Salamanca, y yo le dije, oye, pero ven acá, tu tesis está tratando un tema que trabaja, rastrea a José Joaquín, aquí está el correo, cuando ya tengas una investigación, planteale la propuesta, y oye, y José Joaquín va a aceptar la propuesta, y mejor dicho, y en Rosario felices de que una autoridad como José Joaquín Carrasco esté dirigiendo una tesis en Rosario, porque también te la pobreza. Es decir, hoy en día uno de lo que tiene es que atreverse, y con la búsqueda de información esto es factible. No hay directores, doctores. Si después que usted tenga una propuesta y está bien, la ve, y hay gente que la compra y usted no va a pagar un peso. Esa es mi situación. Bueno, hay algunas actividades que algunos compañeros están aquí, hay otros que no están, ya los tengo inscritos en el curso de portugués y en el curso de inglés. Para el curso de portugués voy a hacer la reunión el jueves de la otra semana. Para el curso de inglés va a ser el miércoles de la otra semana. Ahí vamos a hacer el lanzamiento de la metodología del curso de inglés. Ya están escogidos los estudiantes, ya están escogidos en portugués y no lograron entrar. Una vez termine el curso, que va a durar 16 semanas, podemos abrir otro. Vamos a ver cómo se va a mover. Pero en estos momentos, la prioridad de ustedes es la propuesta y al menos un curso sin ya como perfilando, pero tampoco es que ya necesariamente esté en el curso. Y ya tenemos 20 compañeros que están no en la situación de ustedes, o 20, 25 compañeros que todavía no han logrado, o que ya llevaba un tema una idea de investigación, ya no tiene, quedaron en cero, que quedaron en cero, producto de todo ese cuestionamiento que hizo con ellos mismos, pues lo vamos a meter en una clínica directamente para buscar a ver cómo lograr con coherencia una propuesta, por lo menos en estos 2 o 3 meses, y enseguida que quede definido eso. Ese es para una gente muy, muy que ha tenido dificultad porque por un lado se dio cuenta que el tema no era tan fácil, o porque de otra manera no desistiendo porque simplemente en el doctorado todavía no tenía una idea sólida. Entonces van a estar funcionando el curso de coherencia de la propuesta, que va a arrancar el 31 de marzo. Tenemos la reunión el día martes con esos 25 estudiantes. Van a haber unos compañeros de Ecuador que también están en eso. Está el curso de portugués, que la reunión de lanzamiento va a ser jueves, y el curso de inglés de eso. De tal manera que en los cursos van a arrancar ustedes con un examen. Un examen. Si ustedes logran pasar el examen, se les certifica en el B2, porque hay algunos estudiantes que pueden tener esa competencia. Y si no, de eso espero que hicimos, con la excepción de portugués, en el caso de inglés, gente que tenga del A2 y B1, porque les queda más fácil, obviamente, lograr la certificación. Y la certificación tiene que ser dentro del marco común europeo. Porque hay compañeros que le hemos tenido consultando, entonces, que la universidad cursó aprobó el curso de inglés básico con 40 horas, pero no dice si corresponde a un nivel B2, entonces ahí está el problema. Es que diga tan satisfactoriamente que tienen la competencia en el nivel B2, y hay una universidad que tiene un centro que lo tiene acreditado, que logramos inclusive negociar los costos mucho más baratos con Rosario, porque Rosario costaba $180, que iba a ser $120, va a ser un fin de semana, un contacto. Si es de una sola en la semana, una sola vez, serían 3 horas virtual. Y si son 2 en la semana, van a trabajar 1 hora y media. De tal manera que se desarrolle virtual, y que a ustedes lo que les interesa es que tenga la certificación cuando vayan a tener la propuesta aprobada, cuando vayan a entregar la tesis. Allá no le van a hacer examen, ni tampoco le van a hacer un TOEFL. Ya eso ya está claro. Es que ustedes demuestren que tengan la competencia para que sean capaces de leer, y no que lo escriban ni que lo hablen. Y entonces van a comenzar por hacérsele un examen a todos ustedes estandarizados. Miramos a ver qué tanto, si hay algún estudiante berraco que aprobó para ese nivel, enseguida se le certifica, eso no hay problema. Pero si no, se les va llevando, y lógicamente con esas 16 semanas que ustedes están tratando ahí, van a alcanzar el nivel de ese curso. Eso es todo, y bueno, hay compañeros que de pronto no se lograron inscribir para los cursos, vamos a tener la oportunidad de tenerlos en cuenta, o buscamos otras opciones, pero sí estamos acompañando estos procesos, y sobre todo en esta etapa que ustedes ahora quedaron sin profesores, ya van a quedar bajo la responsabilidad de ustedes mismos, y ya después que tengan el director, quedan bajo responsabilidad del director. Por eso le hacen una resolución, y quien los va a llevar a que sean doctor
va a ser el director cuando le dé el aval. Los compañeros que tengan directores colombianos también pueden ir escribiendo prensa o para ver cómo se logra conseguir un codirector en Argentina. Y eso es como que la búsqueda es más administrativa, más de recomendación, tratar de buscar un codirector que sea mano libre, que le deje trabajar director, porque cuando se presenta, ahí hay una cuestión, fíjate, no es bueno que ustedes tengan un director con una trayectoria media y entonces ponerle como codirector para ponerle tú a Mabel Berge, por ejemplo, en teoría de la educación. Y entonces, ¿qué pasa? De que realmente, pues ahí va a haber un choque porque indudablemente entre los doctores también se forman esas ínfulas y también esos egos. Y vea, el sistema doctoral también es un sistema de mafia. Después que un doctor le dé el aval, va y defienda al estudiante. Y entre los doctores no se pisan los callos. Eso es más o menos mi experiencia en estos 15, 20 años que he venido trabajando en este proceso de formación doctoral en América Latina y en Colombia, y que quiero pues que esté siempre cerca ahí. Con Nicolás lo estamos dejando ahí, van ustedes poco a poco, él, a ver, no me lo vayan a dejar que renuncie porque le está llegando mucho correo. Entonces, lo primero que solucionó fueron los problemas macro, la programación de los grupos que están en marcha, le está dando respuesta a los procesos y procedimientos. Él me está poniendo con copia a mí. A veces yo conozco el caso de cada uno de los estudiantes. En el caso colombiano yo no veo, y de las cortes de ustedes yo no veo grandes problemas en cuanto a nota, porque ustedes han sido muy disciplinados. Ahora el tema es de la búsqueda del director y dar el paso a que ustedes sean doctorados. ¿Hay alguna pregunta para mí o para algún compañero, alguna inquietud o alguna duda? Por favor, lo pueden hacer. Para eso estamos, para escuchar. Bueno, ahí está una compañera alzando la mano. Por favor. A ver. Hola, buenas noches a todos y todas. ¿Me escuchan? Hola, Ruth María, ¿cómo estás? No, Ruth Sí, María. gracias, Alfonso, gracias, compañero. Gracias por esta información importantísima para nosotros en el marco del proyecto. Dos cosas quiero preguntar. Luis Edgardo y mis personas nos hace falta dos seminarios que fueron los que no pudimos cursar presencialmente en diciembre. Y frente a los idiomas, bueno, de verdad que nos hubiese gustado inscribirnos en el portugués, pero todos saben en las situaciones, creo que todos saben que andamos participando en el proceso electoral sindical. Tenemos dos postulaciones nacionales y creo que va a ser para después de este proceso que nosotros podamos dedicarle mayor tiempo tanto a la búsqueda del director como a la situación de idioma. Creo que no va a haber problema con eso, Alfonso. Correcto. Y con el tema, entonces lo que hacemos es que yo te pediría que en mayo, porque ustedes están ahora en la campaña, en mayo nos tomemos un café con Fernando Avendaño, directamente Luis Edgardo, que tiene un gran compromiso en ese congreso, que él sabe a qué me refiero. Muy bien. Y nos tomamos un café con Fernando para ver cómo de pronto logramos, o sea, por un tutorial o un virtual o una homologación, porque ustedes tienen una maestría, después que de pronto hay una maestría y mirar el programa, y si tiene dos, y puede, el doctorado contempla esas posibilidades de flexibilidad. Pero yo te agradecería que no te estreses, este tema lo vamos a tocar en mayo, y en el peor de los casos, pues tendría que buscar la manera de ir una pasantía y verlo allá en la facultad en cualquier momento que tú lo consideres, porque sí, ha sucedido con algunos compañeros del pasado. Pero vamos a evitar ese viaje si tú no lo deseas, y miremos a ver cómo logramos pues que ese seminario, esos dos seminarios que no pudieron por fuerza mayor, pues ustedes lo complementen. Ya en parte yo le planteé ese tema a José Aníbal y él lo conoce. ¿De acuerdo?
Sí, gracias. Bueno, Gracias, con mi Alfonso. apoyo, pues tienes todo el apoyo para tu aspiración y realmente nos alegra que es parte de ese orgullo que tenemos que el doctorado tengamos gente comprometida con la educación desde las instancias sindicales y inclusive políticas, porque no somos ajenos a eso. Y cuentas con mi apoyo y con todos los amigos que de una u otra manera pues tengo alguna ascendencia a recomendar tu nombre, ¿por qué no hacerlo? Respetando obviamente la libertad de cada uno de los compañeros que está aquí, porque pues nosotros somos maduros y no somos de otro tinte político, sino con coherencia. Pero tu candidatura al comité ejecutivo de la CUB es válida y lo mismo el compañero Luis Gardo, que indudablemente es un miembro muy destacado del comité ejecutivo. Bueno, gracias, Alfonso, y gracias a los compañeros por ese respaldo. Ponemos a la orden la candidatura, aprovecho la oportunidad. Vamos para la Central Unitaria de Trabajadores y Luis Edgardo para la FECODE. Le dejamos ahí la propuesta para quienes puedan hacer efectivo el voto y puedan tener en cuenta nuestra aspiración el 26 de mayo y agradecerte todo ese apoyo y comprensión en el aplazamiento de estas actividades mientras nos dedicamos a esta situación político-sindical. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra inquietud? Lo del Congreso está ya definido, van a ser 6 conferencias centrales, 3 mesas de trabajo y la posibilidad de que 10 o 12 compañeros sustenten tesis doctorales y todo aquel que quiera hacer informe de avance, pues lo puede hacer en una mesa de avance. Van a estar los doctorados de educación de la Universidad de Cartagena, de la Universidad del Atlántico, la Universidad de Córdoba e inclusive la Universidad de Nariño estuvo anoche en la reunión que tuvimos a nosotros con los compañeros de Argentina armando ya la programación. Es más, Cartagena se va a convertir en un foro para ver la posibilidad de que se convierta eso en una declaración para tocar un tema tan importante como el estado de la investigación social y educativa en América Latina y la posibilidad que desde México se desarrolle por parte de un gran experto en temas de educación una conferencia virtual. Estamos analizando la capacidad tecnológica y tecnológica de conectividad de la Universidad de Cartagena. Ahí les va a llegar la información con tiempo. Lo que quieran ir a Cartagena, vayan reservando del 23, 24 del Congreso hasta el 26. Y porque Cartagena está bastante, digamos, gestionada en materia turística.